Bienvenidos a Relatos desde el Cementerio. Hoy recorreremos 10 historias sobrenaturales que ocurrieron en cementerios de México, España y Estados Unidos. Cada relato fue contado por sacerdotes que vivieron experiencias inexplicables, momentos en los que la muerte parecía hablar y lo imposible se volvió real. Acompáñanos hasta el final, porque cada historia es más escalofriante que la anterior, y solo los valientes podrán descubrir los secretos que estas almas aún guardan entre las tumbas. Si te asustó alguna de estas historias o sentiste su presencia, no olvides suscribirte al canal para más relatos aterradores, dar like a este vídeo y dejar un comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas experiencias sobrenaturales directamente desde los cementerios. Historia 1. Que el aroma de incienso que nadie encendió en Zaragoza, España. Recuerdo con claridad aquella noche helada en la que me pidieron celebrar un rezo por las ánimas en el viejo cementerio de Zaragoza, un lugar que apenas se visitaba cuando caía el sol, pues incluso los sepultureros evitaban permanecer allí más de lo necesario. El aire estaba impregnado de humedad y de un silencio denso que parecía tragarse hasta el más mínimo murmullo. Llevaba en mis manos un rosario antiguo heredado de un sacerdote ya fallecido y una pequeña lámpara de aceite, la única luz que se atrevía a romper la oscuridad. Cuando llegué frente a las tumbas más antiguas, aquellas que ya no tenían nombres legibles en las lápidas, el viento se detuvo de golpe, y con él un profundo vacío me rodeó. Comencé a rezar por las almas olvidadas, pidiendo que encontraran descanso eterno, y fue entonces, sin que hubiera encendido nada, cuando el aire empezó a llenarse de un aroma fuerte y penetrante a incienso, tan denso que parecía formar una nube invisible que rodeaba el lugar. Lo extraño era que no había fuego. No había brasas, ni siquiera restos de velas encendidas. Yo sabía que era imposible que alguien hubiera preparado aquello en secreto, porque desde la entrada hasta el rincón más apartado yo había caminado solo, y el cementerio permanecía vacío. El aroma se hizo tan intenso que me costaba respirar, y de pronto noté cómo las sombras se estiraban sobre las cruces, como si respondieran al humo invisible. Una de las lápidas, rota y cubierta de musgo, comenzó a desprender un leve resplandor, como si alguien hubiera encendido una brasa dentro de la tierra. Me arrodillé a rezar, sintiendo que no estaba solo, y lo confirmé cuando escuché el murmullo de voces alrededor. Voces apagadas que parecían recitar oraciones antiguas, unas en latín, otras en un castellano antiguo que apenas podía reconocer. El incienso se convirtió en un río que me envolvía, y tuve la sensación de que mis pies ya no tocaban firme el suelo, como si el cementerio mismo quisiera arrastrarme a su centro. Cerré los ojos y continué el rezo, pero cada palabra que pronunciaba era contestada por un murmullo desconocido. Cuando mencioné descanso eterno, una ráfaga helada me recorrió el cuello, como si alguien hubiera soplado directamente sobre mi piel. Abrí los ojos y vi una figura oscura, encapuchada, parada frente a la tumba resplandeciente. No se movía, pero el aire a su alrededor vibraba como si ardiera en silencio. Quise acercarme, pero cada paso se hacía más difícil, porque el suelo parecía pegarse a mis zapatos, y cada inhalación de aquel incienso invisible me debilitaba. De repente la campana del cementerio, que no debía sonar a esas horas, dio una sola campanada que retumbó en todo mi pecho. La figura levantó lentamente la cabeza, aunque no pude ver su rostro, y en ese instante el resplandor de la tumba desapareció. El aroma a incienso se cortó como si alguien hubiera cerrado una puerta. El aire volvió a oler a humedad y tierra fría, y el silencio se instaló de nuevo con un peso insoportable. Avancé unos pasos hasta la lápida, temblando, y vi que sobre la piedra, que antes estaba vacía, había quedado grabada una palabra que no estaba allí cuando llegué: presente, escrita como si hubiera sido tallada con un cincel. En cuestión de segundos, me arrodillé sin comprender, con el corazón golpeando en mi pecho, y recé con más fervor que nunca, pero sabía que aquella noche algo había respondido. Algo había aceptado mis oraciones y al mismo tiempo había querido recordarme que, en ese lugar, los muertos no estaban del todo en silencio. Si te asustó alguna de estas historias o sentiste su presencia, no olvides suscribirte al canal para más relatos aterradores. Dar like a este vídeo y dejar un comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas experiencias sobrenaturales directamente desde los cementerios. Historia 2. Las huellas mojadas sobre lápidas secas en Nevada, Estados Unidos. Aquella madrugada me dirigí al cementerio de Nevada con la intención de rezar por las almas olvidadas. Llevaba días sintiendo un peso en el pecho, una inquietud que me empujaba a volver a ese lugar, como si desde el otro lado me estuvieran llamando. El aire estaba seco, tan seco que cada respiración me raspaba la garganta.
No había llovido en semanas y la tierra agrietada parecía gritar sed al entrar por la reja. De hierro oxidado, rechinó con un sonido metálico que resonó en toda la negrura. Avancé lentamente con la lámpara de aceite en mano, los grillos habían callado, no había ni un murmullo de viento. Y el cielo, sin luna, me dejaba bajo una oscuridad que pesaba más que la sotana que llevaba encima. Al llegar al sector más antiguo, donde los nombres de las lápidas apenas eran ya sombras de lo que alguna vez fueron, noté algo que me detuvo en seco, huellas frescas, huellas de pies descalzos marcadas con humedad sobre la piedra seca. No podía creer lo que veía, eran huellas oscuras, bien definidas. Como si alguien mojado hubiera caminado por allí hacía apenas segundos, me arrodillé para observar de cerca. Pasé la mano sobre una de ellas y confirmé que estaba húmeda, el agua quedó en mis dedos, era imposible. No había fuente cercana, ni rastro de lluvia, ni siquiera rocío en esa tierra árida. Seguí con la vista la dirección de las huellas. Avanzaban lentamente entre las tumbas, dejando un camino marcado. Y lo más inquietante era que no se dispersaban, no había señales de que la persona hubiera dudado. Era un camino recto hacia una tumba sin nombre. Apenas una losa rota y cubierta de polvo que se levantaba un poco sobre la tierra, mientras seguía el rastro. Sentí un frío que no correspondía con el desierto. Un frío que me penetraba hasta los huesos, cada paso se hacía más pesado, y el silencio se volvía tan profundo que escuchaba mi propia sangre golpeando en los oídos. Quise rezar en voz baja, pero las palabras se me atoraban en la garganta, como si alguien no quisiera que pronunciara el nombre de Dios en ese momento, al acercarme a la tumba final. Las huellas se detuvieron justo frente a la losa rota, como si la persona hubiera desaparecido allí mismo. Respiré hondo, y la lámpara titiló. Débilmente, como si el aire se hubiera espeso, me incliné y vi que en la grieta de la lápida comenzaba a brotar agua, un hilo delgado que se deslizaba hacia afuera y mojaba la tierra seca. Era un agua cristalina, pero al tocarla con los dedos me estremecí. Estaba helada, tan helada que dolía. En ese instante escuché un suspiro, muy cerca, como si alguien hubiera exhalado desde debajo de la piedra. Retrocedí de golpe, mi respiración se aceleró, y de pronto un murmullo de pasos resonó detrás de mí. Volteé de inmediato y no vi a nadie. Pero en cuestión de segundos, nuevas huellas húmedas comenzaron a aparecer sobre las lápidas secas a mi alrededor, como si alguien invisible caminara lentamente rodeándome. Cada nueva marca brillaba en la oscuridad con la luz temblorosa de la lámpara. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda, y un pensamiento me atravesó. No estaba siguiendo las huellas, ellas me habían guiado hasta allí. Me arrodillé forzando un rezo, el Padre Nuestro salió de mis labios. Entrecortado, y las huellas que aparecían se detuvieron de golpe, pero el aire se llenó de un olor extraño, una mezcla entre tierra mojada y algo metálico, parecido a la sangre. La tumba sin nombre empezó a vibrar levemente, como si algo golpeara desde dentro. Di un paso atrás, aterrado. Y el hilo de agua se convirtió en un chorro que manchó la tierra reseca formando un charco. En ese charco pude ver mi reflejo, pero no estaba solo, a mi lado aparecía el rostro de un niño. Un niño de ojos hundidos y piel pálida que me miraba con un gesto de súplica. Abrí la boca para hablarle. Pero en cuanto lo hice, el reflejo desapareció. El agua se oscureció y volvió a ser polvo seco en cuestión de segundos, como si nunca hubiera estado allí. Las huellas, que antes me rodeaban, también se desvanecieron, dejando las lápidas intactas y secas. Quedé de pie, temblando, con la sensación de que algo había intentado comunicarse conmigo. Pero no tuve la valentía de quedarme más tiempo. Salí apresuradamente del cementerio, sin mirar atrás, y aunque el aire del desierto volvió a ser cálido, yo seguí sintiendo ese frío imposible en los huesos. Desde aquella noche he regresado varias veces al mismo sitio, pero jamás volví a encontrar huellas, aunque en mis rezos aún me parece escuchar pasos descalzos que se alejan lentamente entre las tumbas, recordándome que en ese cementerio de Nevada hay un alma que nunca dejó de caminar. Si te asustó alguna de estas historias o sentiste su presencia, no olvides suscribirte al canal para más relatos aterradores, dar like a este vídeo y dejar un comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas experiencias sobrenaturales directamente desde los cementerios. Historia 3: La mujer que pedía confesión desde dentro de una tumba en Puebla, México. Aquel anochecer llegué al Panteón de Puebla con la intención de rezar por un difunto cuya familia no había podido asistir a la ceremonia. El aire estaba húmedo, cargado de un olor a tierra fresca y flores marchitas. El cielo se había cerrado con nubes bajas que parecían aplastar las cruces y los cipreses. Entré con mi rosario en la mano y el murmullo de mis propias oraciones como única compañía. Avancé hacia la parte más antigua del cementerio,
donde los sepulcros estaban cubiertos de musgo y las letras se desvanecían en la piedra como si los nombres hubieran sido borrados por el olvido. El silencio era tan profundo que cada crujido de mis pasos sobre la grava parecía resonar como un trueno. Y fue entonces, entre dos mausoleos, cuando lo escuché por primera vez, una voz femenina, apagada, temblorosa, que susurró con claridad: «Padre, escúcheme, necesito confesarme». Me detuve de inmediato, el corazón se me heló, la voz no venía del aire libre, sino de abajo. De dentro de una tumba cubierta de piedra, el sonido era opaco, como si las palabras hubieran atravesado tierra y mármol. Me acerqué lentamente, con la lámpara alzada, tratando de ubicar de dónde provenía, y cuando estuve frente a una losa gris, agrietada y sin nombre, la voz se repitió, esta vez con más desesperación: «Padre, no me deje, necesito su absolución». Sentí un escalofrío que me recorrió entero, no había nadie alrededor. Solo esa tumba que parecía respirar con un leve temblor en la tierra. La lámpara vaciló, y el aire se volvió sofocante. Me arrodillé frente a la piedra y con la voz entrecortada pregunté: «¿Quién eres? ¿Qué necesitas?». Lo único que recibí como respuesta fue un sollozo ahogado y luego una confesión entrecortada: «He pecado, no me dejaron descansar, no me dieron el perdón». En ese momento comprendí que lo que me hablaba no era carne viva, sino un alma atrapada, condenada a esperar el sacramento que en vida no alcanzó. Quise mantener la calma, pero mi respiración era un torbellino. Apoyé la palma sobre la piedra fría y sentí un estremecimiento, como si algo desde el otro lado hubiera respondido a mi contacto. Entonces inicié la oración, pronunciando las palabras del rito de confesión, aunque cada frase parecía ahogarse en el aire espeso. Y mientras lo hacía, escuchaba golpes suaves desde el interior, como dedos que arañaban buscando salir. La voz sollozaba. Pedía perdón por actos que apenas lograba articular, palabras confusas entre lágrimas. Mentí, robé, dañé. Hasta que un grito ahogado surgió desde las profundidades: «Lo peor fue lo que hice a mi hijo». Sentí la sangre helarse en mis venas. Esa frase me atravesó como una daga. Mis labios temblaron al seguir con el rezo, pero de pronto la lámpara se apagó, dejándome a oscuras frente a aquella tumba. Solo el eco de la voz permanecía, más fuerte, más cercana, como si estuviera respirando a través de la piedra. Busqué desesperado encender de nuevo la lámpara, pero fue inútil, y en ese instante sentí un aliento frío rozarme el rostro, un susurro directo a mi oído: «Padre, deme su bendición ahora». No tengo tiempo. Con la garganta cerrada y el miedo latiendo en mi sien, levanté el rosario y pronuncié las palabras finales de la absolución. Cada sílaba parecía desgarrar la noche, y al terminar, un silencio sepulcral cayó de golpe. Ni un murmullo, ni un crujido, ni el más leve suspiro, solo la tumba inmóvil frente a mí. Cuando por fin logré encender la lámpara, lo que vi me dejó paralizado. Sobre la piedra de la losa habían aparecido marcas de humedad, como si lágrimas hubieran resbalado desde dentro. Gotas oscuras que dibujaban un rastro hacia el suelo. Me incliné aterrado y al rozarlas con mis dedos sentí que estaban frías como el hielo. Supe entonces que aquella mujer había recibido lo que pedía, pero el precio de escucharlo me acompañaría para siempre. Me levanté tambaleante, con el rosario apretado en mi mano como si fuera lo único que me mantenía en pie, y salí del cementerio sin mirar atrás, con el eco de aquella voz clavado en mi memoria. Desde esa noche, cada vez que paso frente a una tumba sin nombre, me detengo unos segundos más, porque aprendí que bajo la tierra no siempre reina el silencio. Y hay quienes aún esperan una confesión que los libere, incluso después de la muerte. Historia 4. La figura encapuchada que rezaba frente a una cripta en León, España. Era medianoche cuando crucé la verja del cementerio antiguo de León. El aire estaba impregnado de una humedad que calaba hasta los huesos, y la neblina baja se deslizaba como un velo espeso entre las cruces oxidadas. Había sido llamado para rezar por un difunto olvidado cuya familia no tenía ya descendientes, una de esas almas que nadie recordaba y que la parroquia encomendaba al descanso eterno. Mientras avanzaba por los pasillos de tierra reseca con mi lámpara de aceite temblando en la mano, tuve la clara sensación de que alguien me observaba desde las sombras. El silencio era tan profundo que ni los grillos se atrevían a cantar. Llegué frente a una cripta de piedra gris, antigua, con el nombre desgastado y apenas visible, y allí lo vi, una figura encapuchada, inmóvil, arrodillada justo frente a la entrada, las manos juntas como en oración, el cuerpo rígido, sin movimiento alguno. El corazón me dio un vuelco, porque nadie debía estar allí a esas horas y mucho menos en esa postura de fervor absoluto. Avancé despacio. La lámpara proyectaba sombras largas que parecían retorcerse a mi alrededor. Cada paso crujía sobre la grava como un grito incómodo que rompía el ambiente. Sin embargo, la figura no reaccionó, no giró el rostro, no se inmutó siquiera.
Continuaba rezando en un murmullo apenas audible, pero cargado de una cadencia que helaba la sangre. Me detuve a pocos metros y, con voz firme, pregunté quién era. La bruma se arremolinó alrededor como si hubiera respondido en su lugar. Pero él, o aquello que fuera, no contestó. El murmullo prosiguió. Era un rezo, sí, pero no uno que reconociera. No era latín, ni castellano antiguo, era un idioma que sonaba como piedra arrastrada sobre piedra. Como susurros salidos de la tierra misma. Decidí dar un paso más. Levantar el crucifijo y repetir su nombre en oración, pidiendo a Dios que iluminara a aquella alma. Fue entonces cuando la figura se detuvo, inclinó la cabeza lentamente hacia atrás, sin mostrar nunca el rostro bajo la capucha, y de la cripta brotó un aire gélido que apagó de golpe la llama de mi lámpara. Quedé sumido en una oscuridad total, salvo por la silueta negra que parecía crecer frente a mí. Respiré hondo. Recé en voz alta, y escuché un suspiro largo que parecía venir de muchos, no de uno solo, como si fueran decenas de voces exhalando al mismo tiempo desde la cripta. El encapuchado alzó la mano derecha lentamente y la apoyó sobre la puerta de hierro oxidado. En ese instante un sonido metálico retumbó por todo el cementerio, como si 1000 cadenas hubieran sido sacudidas. Di un paso atrás temblando, pero mis pies parecían hundirse en la tierra blanda. Con esfuerzo logré mantenerme firme, y entonces escuché mi nombre, pronunciado desde dentro de la cripta con una claridad imposible. Lo oí 3 veces. Como un eco que rebotaba en mi pecho, el encapuchado se giró apenas. Y sentí el vacío de no ver rostro alguno, solo una negrura que absorbía la luz misma. Recité las palabras del exorcismo con toda la fuerza que mi voz permitía, y en el instante en que terminé la primera frase, la figura se desvaneció frente a mis ojos. No caminó ni se alejó, simplemente se disolvió en la niebla como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió a ser absoluto, pero el frío permaneció. Acerqué la lámpara temblorosa cuando logré encenderla otra vez, y lo que descubrí en la puerta de la cripta me hizo arrodillar de golpe, sobre el hierro oxidado. Allí donde el encapuchado había apoyado la mano, quedaba marcada una huella oscura, alargada, con 5 dedos huesudos, y goteando un líquido espeso que parecía sangre reseca. Recé con toda mi alma, pidiendo que aquella presencia encontrara descanso, pero mientras lo hacía, desde dentro de la cripta escuché el mismo murmullo del rezo desconocido, más débil, más lejano, como si siguiera allí. Condenado a repetir eternamente una oración que nadie comprendía, abandoné el cementerio al amanecer, con el alma estremecida, y hasta hoy, cada vez que paso frente a esa cripta, la bruma parece detenerse alrededor, como aguardando a que alguien vuelva a escuchar al encapuchado que reza por los muertos en León. Historia 5. El crucifijo que sangró durante una misa en Florida, Estados Unidos. Aquella tarde de domingo la iglesia estaba llena. El calor húmedo de Florida hacía que el aire se pegara a la piel y que los bancos de madera crujieran bajo los cuerpos cansados de los feligreses. Yo me disponía a celebrar la misa de difuntos. Una de esas celebraciones donde las familias llevaban las fotos de sus muertos y las colocaban en un pequeño altar improvisado junto a las velas. La luz que entraba por los vitrales teñía todo de un tono rojizo, como si la misma sangre del cielo se hubiera filtrado en los muros. Desde el inicio algo me inquietaba. El silencio de la gente era más pesado de lo habitual. Incluso los niños permanecían inmóviles, como si un peso invisible hubiera caído sobre todos. Al comenzar el sermón, elevé la vista hacia el gran crucifijo de madera que colgaba sobre el altar mayor. Un Cristo tallado en el siglo XIX, oscuro por los años. Con la cabeza inclinada y la mirada fija hacia abajo, lo había visto miles de veces. Pero esa tarde parecía distinto, sus ojos vacíos parecían observarme. Y la expresión de sufrimiento estaba más marcada que nunca. Seguí con la liturgia intentando apartar ese pensamiento, hasta que en el momento de la consagración, justo cuando pronuncié las palabras sagradas, un murmullo recorrió a los presentes, como un oleaje de sorpresa. Algunos se pusieron de pie, otros llevaron las manos a la boca. Yo giré los ojos y lo vi. Del costado del Cristo de madera brotaba un hilo delgado de líquido rojo, resbalaba lentamente por la escultura y caía en gotas que golpeaban el altar. El sonido de cada gota era seco, demasiado real. Algunos pensaron en un truco, otros en un milagro, pero yo, que estaba a apenas unos pasos, vi que aquello no era pintura ni barniz, era sangre fresca, espesa, con ese olor metálico que se reconoce al instante. La vela más cercana titiló como si quisiera apagarse, y el ambiente en la iglesia se volvió sofocante. Los rezos se cortaron en murmullos nerviosos. Y entonces, al pronunciar el nombre de Cristo una vez más, la sangre comenzó a correr con más fuerza, descendiendo desde la corona de espinas hasta los pies clavados, pintando de rojo la madera oscura.
Me arrodillé con el cáliz entre las manos, intentando mantener la calma, pero el suelo bajo mis rodillas temblaba. Y un extraño frío recorría el templo a pesar del calor del verano. Levanté la voz para pedir a la congregación que rezara, y mientras lo hacía, escuché un lamento que parecía salir del mismo crucifijo, un gemido apagado, largo, profundo, que hizo que muchos se levantaran con desesperación. Algunos corrieron hacia la puerta. Otros lloraban arrodillados sin poder moverse. Yo intenté acercarme al Cristo, pero cuanto más avanzaba, más fuerte era el olor a sangre y más pesados se volvían mis pasos. El aire se espesaba como si estuviera entrando en una tumba cerrada. Finalmente logré alzar la mano y tocar la base de la cruz. Sentí la madera caliente, como si ardiera por dentro, y en el mismo instante la sangre que corría se detuvo de golpe. El silencio se hizo absoluto, nadie respiraba, nadie se movía, y cuando me atreví a mirar el crucifijo de nuevo, las gotas rojas habían desaparecido, la madera estaba seca, intacta, como si nada hubiera ocurrido. El pueblo entero quedó marcado por ese día. Algunos lo interpretaron como un milagro, otros como una advertencia, pero yo supe en mi interior que lo que presenciamos no era una señal de gracia, sino un recordatorio del dolor que aún clama desde el más allá, porque durante la madrugada siguiente, mientras rezaba solo en la iglesia desierta, volví a escuchar aquel lamento. El mismo que había estremecido a todos durante la misa, un gemido que descendía del crucifijo vacío, prolongado, lastimero. Como si el Cristo de madera guardara en su interior un alma que aún sangraba. Desde entonces, cada vez que levanto la vista hacia él, me pregunto si volverá a llorar sangre en medio de mis palabras, o si en realidad nunca dejó de hacerlo. Pero solo algunos tienen la desgracia de escucharlo. Historia 6 del niño que jugaba entre tumbas en Veracruz, México. Esa tarde el cielo estaba teñido de un gris pesado. Las nubes se amontonaban sobre el puerto de Veracruz y el viento cargado de sal se colaba entre los muros del viejo panteón. Yo había acudido a rezar por un difunto que no tenía familiares cercanos. Era una práctica habitual en mi labor. Pero aquel día, desde que puse un pie en la entrada del cementerio, sentí una incomodidad que no podía explicar. El aire estaba denso, olía a tierra mojada aunque no había llovido, y el silencio pesaba como una losa sobre los hombros. Mientras avanzaba con mi lámpara y mi rosario entre las manos, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Risas infantiles, claras, agudas, que se mezclaban con el silbido del viento. No eran imaginaciones, porque se repetían con un eco ligero, como si alguien corriera entre las tumbas. El corazón me dio un vuelco. Los niños no solían entrar allí y menos al caer la tarde. Me giré con rapidez, iluminando con la lámpara los pasillos estrechos, y entonces lo vi, una pequeña figura. Un niño que corría entre las lápidas con pasos ligeros. Su silueta apenas se distinguía entre la neblina baja. Se movía con una rapidez que no parecía humana. Lo seguí con cautela, llamando en voz baja para que se detuviera. Pero cada vez que creía alcanzarlo se desvanecía tras una cruz o un mausoleo. Al doblar por un rincón estrecho lo vi claramente, un niño de unos 8 o 9 años, con ropas antiguas, pantalón corto y camisa blanca manchada de tierra. Me observaba con una sonrisa traviesa, los ojos brillaban como si guardaran una chispa de vida imposible. Alzó la mano y me saludó, luego salió corriendo otra vez entre las tumbas. Yo, dominado por un instinto extraño, lo seguí hasta llegar a una zona apartada, donde las cruces estaban torcidas y las lápidas cubiertas de musgo. Allí el niño se detuvo, se escondió detrás de una tumba más grande y desapareció de mi vista. Avancé con la lámpara elevada y al iluminar la lápida sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. En la piedra estaba tallado su nombre, el mismo rostro del niño grabado en una fotografía en blanco y negro, desgastada por el tiempo. El epitafio decía que había muerto hacía más de 50 años. Un escalofrío me recorrió la espalda, di un paso atrás y escuché de nuevo su risa, pero esta vez no sonaba alegre. Sonaba hueca, lejana, como si saliera de debajo de la tierra. El aire se volvió helado. Las velas que algunos familiares habían dejado encendidas en nichos cercanos se apagaron al mismo tiempo, y un murmullo de pasos comenzó a resonar detrás de mí. Volteé y vi huellas pequeñas marcándose sobre la tierra húmeda, como si el niño caminara invisible a mi alrededor. Empecé a rezar con voz temblorosa, pidiendo luz para esa alma, pero cada palabra parecía ser respondida con un golpe seco en las lápidas, uno tras otro, como si manos diminutas golpearan desde adentro. La fotografía en la tumba empezó a resquebrajarse lentamente, como si el tiempo se acelerara frente a mis ojos, y sentí un tirón en mi sotana, como si alguien hubiera jalado con fuerza desde atrás. Me giré de inmediato y no había nadie, solo la lámpara que temblaba en mi mano. El niño apareció otra vez a unos metros de distancia, de pie,
con la cabeza ligeramente inclinada. Su sonrisa había desaparecido, en su rostro ahora había una expresión de súplica. Levantó las manos hacia mí como pidiendo ayuda, y escuché claramente un susurro que salió de su boca: «Juegue conmigo, no quiero estar solo». Tragué saliva, la garganta seca, y recé con más fuerza, pero el niño comenzó a llorar. Un llanto desgarrador que retumbaba en las paredes de piedra. Poco a poco su figura fue desvaneciéndose hasta que solo quedó el eco de sus sollozos. Cuando volví a mirar la tumba, la fotografía estaba hecha añicos en el suelo. Como si alguien la hubiera arrancado desde dentro, me arrodillé temblando, dejando el rosario sobre la lápida. Y pedí con fervor por su descanso, pero mientras lo hacía, el viento arrastró hasta mí una risa lejana, suave, que se confundía con el crujido de las ramas. Levanté la vista y juraría haber visto la silueta del niño corriendo de nuevo entre las tumbas. Salí de aquel panteón con el cuerpo helado, y desde esa noche cada vez que regreso, siento que alguien pequeño me observa entre las sombras, esperando que le dé compañía en sus juegos eternos. El niño de Veracruz sigue allí, corriendo entre lápidas, buscando con desesperación un compañero que nunca volverá a tener. Historia 7: La campana que repicó en plena madrugada en Salamanca, España. Recuerdo con absoluta claridad aquella noche helada en Salamanca, cuando mis pasos me condujeron, casi sin quererlo, hasta el viejo cementerio que custodiaba desde hacía ya más de 10 años. El viento golpeaba las rejas de hierro, y la luna, apenas visible entre nubes densas, iluminaba apenas el perfil de las cruces más altas. Siempre he dicho que los cementerios no duermen, guardan secretos, murmullos y lamentos que los vivos rara vez logran comprender. Sin embargo, lo que sucedió aquella madrugada me hizo comprender que incluso los objetos consagrados pueden ser portadores de advertencias sombrías. La campana del Camposanto, una pieza de bronce fundida en el siglo XVII, colgaba desde lo alto de una estructura de piedra ennegrecida por el tiempo. Había sido bendecida, utilizada en cientos de funerales y con el paso de los siglos, había adquirido un peso casi simbólico para la ciudad. Nadie la tocaba fuera de los entierros o de los toques fúnebres anunciados. Su sonido profundo y metálico estaba reservado solo para llamar a las almas al descanso eterno. Aquella noche, poco después de las 3 de la mañana, cuando el silencio parecía total y hasta los perros callejeros habían dejado de ladrar, un sonido rasgó la quietud. Fue un repique, fuerte, solemne, imposible de confundir. La campana había sonado por sí sola. Me desperté sobresaltado, pues vivía en la casa parroquial muy cerca del cementerio, y mi primera reacción fue pensar que algún intruso había logrado escalar la torre. Pero lo extraño es que el sonido no fue uno, ni dos, sino 3 repiques, con el mismo ritmo de los funerales. Tomé mi linterna, mi breviario y el crucifijo de madera que solía llevar en situaciones en las que presentía algo sobrenatural. La humedad impregnaba el aire y un frío anormal me hizo temblar incluso antes de salir de la casa. Al llegar al portón del cementerio, noté que estaba entreabierto. Yo mismo lo había cerrado con llave horas antes, después de rezar los responsos de la jornada. La cerradura estaba intacta, no había rastro de forzamiento. Caminé con cautela por los pasillos de piedra, y a cada paso mis oídos intentaban captar algún movimiento. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración acelerada. Fue entonces cuando la campana repicó de nuevo, esta vez un tañido más largo, tan profundo que resonó en mis huesos. Miré hacia la torre, esperando ver a alguien, pero la cuerda colgaba inmóvil, balanceándose apenas por el viento. No había nadie allí arriba. Decidí subir. Los escalones eran estrechos, húmedos, cubiertos de musgo. A medida que ascendía, la sensación de estar siendo observado se hacía insoportable. No había luz, solo el haz tembloroso de mi linterna y el eco de mis pisadas. Al llegar al campanario, me encontré con la campana colgando en silencio. Su superficie de bronce brillaba como si hubiera sido pulida recientemente, aunque yo sabía que estaba cubierta de polvo y telarañas desde hacía meses. De repente, sin que nadie la empujara, la campana comenzó a balancearse lentamente. El movimiento fue creciendo hasta producir un nuevo tañido. El sonido me atravesó el pecho y sentí un vértigo extraño, como si el suelo se moviera bajo mis pies. En ese instante vi lo imposible, una sombra se reflejó en la pared opuesta, la silueta de un hombre alto, vestido con hábito antiguo, como un monje de siglos pasados. No había cuerpo, solo la proyección oscura que se movía a un compás que no era el mío. Me arrodillé de inmediato,
apretando el crucifijo contra mi pecho, y recité las oraciones de liberación. La sombra pareció detenerse por un momento, pero no desapareció. Entonces, la campana emitió un último tañido, más fuerte y más prolongado que los anteriores. Ese sonido se expandió por todo el cementerio, y con él comenzaron a escucharse susurros, nombres, lamentos, frases incompletas que venían de entre las tumbas. Era como si las almas se hubieran despertado de golpe. Descendí del campanario con las piernas temblorosas, decidido a recorrer los pasillos. Y lo que vi me heló la sangre. Sobre varias lápidas recientes había flores frescas que no estaban allí el día anterior. Algunas estaban aún cubiertas de rocío, como si hubieran sido dejadas en ese preciso instante. Otras, en cambio, estaban marchitas, pero su olor era penetrante, dulzón, casi nauseabundo. Al acercarme a una de las tumbas, escuché con claridad una voz infantil que decía: «Padre, no nos dejes solos». Me giré de inmediato, iluminando con la linterna en todas direcciones, pero no había nadie. La voz se apagó, como absorbida por la tierra. En otra esquina, junto a un mausoleo familiar, distinguí figuras blancas que parecían flotar, contornos vagos que se deshacían en el aire en cuanto los enfocaba. El repique de la campana volvió a sonar, aunque yo ya no estaba en el campanario. Era imposible, pero resonaba como si alguien la estuviera tocando en ese mismo instante. Mi corazón golpeaba con fuerza, y comprendí que lo que estaba presenciando no era una simple aparición, sino un llamado. La campana no anunciaba un funeral de los vivos, sino la inquietud de los muertos. Permanecí en oración hasta que el cielo comenzó a aclararse. Con la primera luz del amanecer, los murmullos se extinguieron y la campana quedó inmóvil. Exhausto, cerré las puertas del cementerio y regresé a la casa parroquial con la certeza de que algo había quedado inconcluso en aquel lugar. Días después, investigando en los archivos antiguos, encontré un detalle escalofriante. Esa campana había repicado por sí sola en otras épocas, siempre a la misma hora de la madrugada. Y curiosamente, siempre poco antes de que una tragedia golpeara la ciudad. Un incendio, una epidemia, la muerte repentina de un sacerdote. Era como un aviso que los muertos hacían sonar para advertir a los vivos. Desde entonces, cada vez que el viento sopla fuerte y el eco metálico de la campana parece vibrar en mis oídos, sé que no es el azar. Sé que esa campana, consagrada al descanso eterno, se ha convertido en el puente entre dos mundos. Y sé, también, que cuando vuelva a sonar en la madrugada, no será para anunciar un entierro más, sino para recordarnos que los muertos nunca dejan de vigilar a los vivos. Si te asustó alguna de estas historias o sentiste su presencia, no olvides suscribirte al canal para más relatos aterradores, dar like a este vídeo y dejar un comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas experiencias sobrenaturales directamente desde los cementerios. Historia 8. La mujer vestida de negro que seguía al padre en Kansas, Estados Unidos. Todo comenzó en una tarde gris de otoño en un pequeño pueblo de Kansas, cuando los campos parecían desvanecerse en la neblina y el viento arrastraba hojas secas que giraban en espirales sobre la tierra húmeda. Yo había ido al cementerio local para rezar por los difuntos de la parroquia, y desde el primer instante tuve la extraña sensación de ser observado, un presentimiento que se aferraba a mi pecho como un peso invisible. Caminaba entre las lápidas antiguas, algunas cubiertas de musgo, otras apenas legibles, con mi rosario entre los dedos, murmurando oraciones, cuando lo percibí, al final del sendero, a la distancia, una figura femenina vestida completamente de negro, con un velo que ocultaba su rostro, estaba de pie, inmóvil, observándome. Mi corazón se aceleró, intenté convencerme de que era algún familiar rezando, pero pronto noté algo que me heló la sangre. Cada vez que me detenía o giraba ligeramente, ella también cambiaba de posición, manteniendo siempre la misma distancia de 3 metros. Avancé lentamente, intentando ignorarla, pero la sensación de ser seguida se intensificaba con cada paso. La mujer vestida de negro no hablaba, no hacía gesto alguno, solo caminaba, flotando casi, entre las tumbas, como si sus pies nunca tocaran realmente el suelo. Intenté hablarle, preguntarle quién era, si necesitaba ayuda, pero no recibí respuesta. Solo el silencio pesado de aquel cementerio desierto. Durante horas recorrí los pasillos, y cada vez que miraba atrás, allí estaba ella, siempre detrás, siempre a 3 metros, un eco de luto que no se detenía.
Llegó la noche y la neblina cubrió todo con un manto blanco, haciendo que las lápidas parecieran fantasmas en la oscuridad. La mujer se acercaba sin hacer ruido, sus movimientos eran precisos y medidos, y de repente, al iluminarla con la linterna, noté algo extraño en su rostro oculto, una sombra que se movía bajo el velo, un contorno de ojos hundidos que brillaban con un destello frío y vacío. Mi respiración se volvió pesada, y el miedo se apoderó de mí, pero también una curiosidad inexplicable me empujó a seguir avanzando, porque la presencia parecía necesitar algo de mí, una atención que no podía ignorar. Mientras continuaba, la niebla comenzó a arremolinarse a nuestro alrededor, y escuché susurros, débiles, como si el viento hablara a través de su figura. Las voces no eran claras, pero eran llamadas, lamentos mezclados con nombres que no reconocía, y el ambiente se volvió sofocante. Sentí que no podía respirar, como si cada paso que diera fuera pesado, cada oración murmurada se deslizara entre mis labios y se perdiera en la bruma, sin consuelo. La mujer se detuvo frente a una tumba antigua, su postura rígida, y entonces, por primera vez, el aire cambió, se tornó gélido, y un olor a tierra removida y flores marchitas llenó mis sentidos. Vi cómo sus manos, cubiertas por guantes negros, se levantaban lentamente, y un suspiro profundo salió de debajo de su velo, un sonido que resonó directamente en mi mente: «Padre, no me deje». Era como si su lamento viniera de siglos pasados, de una tragedia olvidada. Y comprendí que no era un espíritu cualquiera, sino un alma atrapada entre este mundo y el otro, que buscaba algo que nunca recibió en vida. Intenté rezar con fuerza, levantando mi crucifijo, y aunque pronunciaba las palabras con claridad, sentí que mis oraciones eran absorbidas por la neblina, respondidas con un silencio que dolía más que cualquier gemido. De pronto, mientras la miraba fijamente, sus movimientos se aceleraron, rodeándome con una precisión imposible. La oscuridad se espesó, la neblina se volvió casi sólida, y pude sentir un roce frío en mi hombro, como si su presencia estuviera tocando mi alma más que mi piel. Quise girarme, correr, pero mis pies parecían hundirse en la tierra blanda, y el rosario se me escapó de las manos, cayendo al suelo con un golpe seco que resonó en todo el cementerio. La mujer avanzó hasta situarse frente a mí, inclinando ligeramente la cabeza, y en un susurro que atravesó mi mente dijo: «Ayúdame». El miedo me paralizó, pero la compasión me impulsó a inclinarme y colocar mis manos sobre la tumba frente a nosotros. Sentí un estremecimiento en la tierra, un pulso como si algo dentro de ella respondiera a mi gesto, y por un instante, la mujer se detuvo, inmóvil, como evaluando si debía marcharse o quedarse. Luego, con un leve movimiento, se desvaneció en la neblina, dejando solo el eco de sus pasos que se disolvió lentamente en la noche. Me quedé arrodillado sobre la tumba, temblando, con la sensación de que su presencia seguiría acechándome, observando cada movimiento, esperando que volviera a rezar, a escuchar, a recordarla. Desde aquella noche, cada vez que recorro los pasillos del cementerio de Kansas, siento que alguien me sigue, que una figura vestida de negro flota tras de mí, silenciosa, implacable, siempre a 3 metros, como un recordatorio de que algunos espíritus no descansan, y que hay presencias que necesitan ser vistas y escuchadas, aunque los vivos jamás comprendan completamente su lamento. Historia 9. El ataúd que apareció fuera de su tumba en Querétaro, México. Era una tarde calurosa en Querétaro, el cielo cubierto de nubes grises y pesadas anunciaba tormenta, y el aire olía a tierra húmeda y a polvo antiguo, un olor que se mezcla con la muerte en los cementerios más antiguos. Yo había sido llamado para celebrar un responso por un difunto cuya familia había solicitado un entierro discreto, pero nada en aquella ceremonia podía prepararme para lo que iba a presenciar. Llegué al camposanto cuando el sol comenzaba a descender, las lápidas proyectaban sombras alargadas y la brisa traía consigo un murmullo extraño, como si el viento arrastrara palabras de siglos pasados. Todo parecía tranquilo, salvo por la inquietud que sentía en mi interior, un presentimiento que me hacía revisar constantemente los alrededores con la mirada, percibiendo cada movimiento entre las tumbas. Tras colocar velas y preparar la ceremonia, nos acercamos a la tumba del difunto, un hombre mayor, conocido por su devoción y generosidad, y mientras rezaba, noté un detalle que no debería estar allí. La tierra que cubría el ataúd se veía removida, como si alguien hubiera pasado una mano por encima para nivelarla de nuevo. Pero no había señales de intervención humana reciente, ni huellas que indicaran que alguien había estado allí. Ignoré el pensamiento, atribuyéndolo al viento o al desplazamiento natural del suelo, y continué con las oraciones.
Al terminar el responso, me alejé unos pasos para bendecir el resto del camposanto y cuando volví la vista hacia la tumba, mi corazón se detuvo por un instante, el ataúd ya no estaba dentro del hueco. Estaba sobre la tierra, completamente intacto, como si alguien lo hubiera colocado allí desde dentro, pero no había rastros de excavación ni de fuerza externa que explicara su traslado. Me acerqué lentamente, con la respiración contenida, notando que el aire a mi alrededor se había vuelto pesado, frío, y cargado de un olor metálico que recordaba a sangre seca. La tapa del ataúd estaba cerrada, pero podía sentir, sin razón lógica, que algo dentro me observaba, como si los ojos del difunto atravesaran la madera y el barniz antiguo. Extendí la mano temblorosa para tocar la superficie y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Un escalofrío que subió desde los pies hasta el cuello, acompañando el sonido sordo de un golpe muy leve. Como si algo golpeara desde dentro, un recordatorio de que allí había vida, o al menos conciencia, atrapada bajo la madera. Llamé a los trabajadores del cementerio y les pedí que nos ayudaran a colocar el ataúd de nuevo en la tumba. Pero cada intento era frustrante, pesaba mucho más de lo que recordaban, y nadie podía moverlo solo con fuerza humana. Mientras lo intentábamos, sentí un murmullo, apenas perceptible, proveniente de la tapa cerrada, como un lamento que pedía ayuda, pero con palabras que no lograba entender. El viento comenzó a azotar las velas, apagando algunas y haciendo que las sombras se retorcieran entre las lápidas, y sentí que no estábamos solos. Otras presencias surgieron de la tierra, silenciosas, observándonos, siguiendo cada movimiento. Decidí rezar con voz alta, pidiendo a Dios que calmara al difunto y que nos permitiera cumplir con nuestro deber. Al repetir las palabras del responso, la temperatura descendió abruptamente, el aire parecía cortar la piel. Y un sonido sordo retumbó desde la tumba, como un golpe dentro del ataúd, más fuerte esta vez, acompañado de un olor acre, como a hierro oxidado. Cada persona presente retrocedió, y yo mantuve el rosario firme entre las manos, sintiendo como la madera vibraba levemente bajo mis dedos. Fue entonces cuando, sin que nadie la tocara, la tapa del ataúd se levantó un par de centímetros. Se mantuvo temblando, y luego cayó de golpe, produciendo un estruendo que hizo que todos saltáramos. Nadie se atrevió a mirar dentro, pero el aura de terror era palpable. El espacio a nuestro alrededor se volvió opresivo, como si la tierra misma rechazara que aquel cuerpo permaneciera bajo ella. Tras varios minutos, finalmente logramos colocar el ataúd en su tumba, sellando la tierra con manos temblorosas. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por la respiración entrecortada de los presentes y el crujir de las velas. Me arrodillé junto a la tumba, rezando con fervor, pidiendo perdón por no haber podido proteger al difunto de su angustia, y mientras lo hacía, escuché por última vez un golpe seco, desde el interior del ataúd, acompañado de un suspiro profundo, humano, lleno de desesperación y tristeza. Desde aquel día, cada vez que regreso al cementerio de Querétaro, siento que esa tumba tiene una energía distinta, un peso que se percibe incluso desde fuera del camposanto. La sensación de que algo quiere salir, de que la madera guarda secretos que nadie debe desenterrar, persiste, y siempre al pasar cerca de esa tumba, el aire se vuelve más denso, más frío, y juro escuchar un susurro casi imperceptible que dice mi nombre, recordándome que hay muertos que no descansan, y ataúdes que, aunque parezcan cerrados y sellados, nunca dejarán de buscar la superficie de la tierra que los contiene. Historia 10. La mano fría que tomó el rosario en Sevilla, España. Aquella tarde en Sevilla, la luz del atardecer caía sobre el cementerio antiguo con un brillo rojizo que hacía que las lápidas parecieran encenderse en llamas apagadas, y el aire olía a tierra mojada y flores marchitas. Yo había ido solo, como era habitual, a rezar por las almas de los difuntos sin familia, aquellos que nadie recordaba, y mientras caminaba entre los pasillos estrechos de piedra, sentía un peso extraño sobre mis hombros, un silencio profundo que parecía absorber hasta el más leve suspiro. Mi rosario colgaba de mis manos mientras murmuraba las oraciones habituales, y a cada Ave María sentía que la brisa se volvía más fría, más húmeda, como si el aire mismo se hubiera transformado en un velo de espectros que me observaban desde cada rincón de la necrópolis. Avanzaba hacia un mausoleo antiguo, una estructura de mármol ennegrecido por los siglos, con inscripciones apenas legibles, cuando algo detuvo mi corazón. Un estremecimiento recorrió mis dedos y mi rosario fue sujetado con fuerza por una mano que no era mía. Era fría, húmeda, con un tacto que helaba hasta el alma, y el choque me hizo caer de rodillas. Intenté mirar, buscando alguna figura, pero no había nadie, solo el silencio que se había vuelto más denso.
más opresivo, y la sensación de que mi propio cuerpo no respondía del todo. La mano sujetaba el rosario con firmeza, moviéndolo lentamente, como si quisiera obligarme a mirar, a escuchar algo que yo no comprendía aún. El viento comenzó a soplar con fuerza, y las hojas secas giraban en espirales alrededor de mis pies, llevando consigo un murmullo que parecía mezclarse con las oraciones que pronunciaba. Cada Ave María que recitaba era respondida con un ligero tirón de la mano, como si el espíritu que la poseía quisiera marcar el ritmo de mis palabras, imponiendo su presencia sobre mi voz. La madera de los bancos de piedra crujía, y por un instante sentí que no estaba solo. Otras manos invisibles rozaban mi sotana, y sombras se deslizaban sobre las lápidas, proyectándose de manera imposible, como si el mismo cementerio cobrara vida en un juego macabro. Miré hacia la mano que sostenía el rosario y percibí que los dedos se movían con una precisión imposible, pasando las cuentas una a una, como si rezara conmigo, pero con una intención distinta, oscura, cargada de desesperación. Intenté hablar, preguntarle quién era, qué quería, pero no salió sonido alguno de mi garganta, la voz me fue robada por la presencia, y solo quedaba el contacto gélido de esos dedos que parecían atravesar mi carne, mi alma, y aún así me mantenían firme, obligándome a seguir. El mausoleo estaba en silencio absoluto, salvo por el roce del rosario y el murmullo del viento. La atmósfera se volvió densa, con un olor a humedad, tierra removida y algo más, un aroma metálico, penetrante, que me hacía recordar la sangre, y mi corazón latía con fuerza mientras sentía que la mano tenía vida propia, voluntad propia, y que no se apartaría hasta cumplir un objetivo que yo desconocía. Cada paso que intentaba dar, cada movimiento que quería realizar, era anticipado por la mano, que mantenía el rosario suspendido entre nosotros, como un lazo invisible que me conectaba a un pasado que no entendía, a un lamento que no se apagaba. Entonces escuché un susurro, suave, casi imperceptible, que parecía salir de la misma tierra: Padre, reza por mí. El tono no era de petición común, sino de súplica desesperada, cargado de siglos de olvido y dolor. Comprendí que aquella alma estaba atrapada, retenida entre los muros de la tumba, entre las lápidas, incapaz de descansar, y que buscaba mi intercesión para encontrar alivio. Cada palabra que pronunciaba en mi oración era acompañada por el movimiento de la mano, como si quisiera enseñarme la gravedad de su pena, la profundidad de su soledad. Finalmente, tras un largo instante que pareció eterno, la mano comenzó a aflojar su agarre. El rosario cayó suavemente sobre mis rodillas, y el aire volvió a la normalidad, aunque con una sensación de vacío profundo, de algo que había observado, intervenido y que ahora se retiraba, dejándome temblando, exhausto, pero consciente de que lo que había presenciado no era un sueño ni una ilusión. Miré alrededor y el cementerio estaba en calma otra vez, las sombras se habían replegado, y la neblina comenzaba a disiparse con la luz que entraba por la última franja del sol poniente. Desde aquel día, cada vez que sostengo un rosario o entro en un cementerio, siento un escalofrío recorrer mi espalda y sé que hay manos que no descansan, manos que buscan ser vistas, escuchadas, que buscan guía y consuelo, y que pueden tocar, incluso en la oscuridad más absoluta, para recordarnos que la muerte nunca está realmente sola. Si te asustó alguna de estas historias o sentiste su presencia, no olvides suscribirte al canal para más relatos aterradores, dar like a este vídeo y dejar un comentario contándonos cuál historia te impactó más. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas experiencias sobrenaturales directamente desde los cementerios.